estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos nos gusta la palabra del Señor? ¿Cierto? Amén. Es algo muy maravilloso. Hay algo que decía la canción, que el que vivo está. Amén, vivo está. Y eso es algo que nosotros debemos creer. Hermano, venimos de la familia, ¿cierto? Y quedamos por resolver el resto de versículos, pero hoy quiero mirar otro tema, ya que de acuerdo a lo que estamos celebrando, están celebrando y debemos celebrar las personas cristianas, hoy es algo que he llamado el día de la resurrección. Amén. ¿Cierto? El día de la resurrección. Hermanos, sí, debemos entender y comprender que nuestra fe cristiana se basa en la resurrección. Amén. En la muerte y en la resurrección. Ahí está enfocado. Y ahí este es el punto de la vida cristiana, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos, digamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos mirado a través del cristianismo, por eso hay controversia entre el día de congregarse. Nosotros lo hacemos el domingo, aunque pues, la palabra del Señor dice que es el séptimo día es el sábado. Nosotros el séptimo día es domingo, sino que los israelitas, los judíos, el calendario es diferente. Ahí el séptimo día es el sábado. El día séptimo nosotros pues somos aquí occidentales y el séptimo día, este calendario, hoy domingo es el día 7. Para ellos el primer día es hoy, para nosotros el primer día es mañana. Pero, digamos, como costumbre de la iglesia primitiva, ellos empezaron a congregar y a reunir el primer día de la semana, no el último día de la semana, sino el primer día de la semana. ¿Y en qué lo basaban? ¿En qué lo decían? En que ellos celebraban y empezaron a reunirse y a celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces, viéndolo así, cada 8 días que nosotros nos reunimos, hacemos memoria de la resurrección de Jesucristo. Pero cada año, pues, lo debemos recordar aún más. ¿Cierto que sí? Amén. Inclusive vamos a leer una parte de la Escritura donde prácticamente se le dio un capítulo entero y un capítulo muy extenso de la palabra del Señor, donde nos habla de la resurrección, Y cuando nosotros miramos toda la obra y el plan de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ver, mira, el viernes el tema era la muerte de Cristo. ¿Qué significa la muerte? Y para hoy es la resurrección. Porque algo que los cristianos deben entender, deben comprender, es que Cristo no se quedó en una tumba. Es que Cristo no se quedó en un madero, ¿cierto? La muerte no lo pudo retener. Él no se quedó en un sepulcro, sino que Cristo resucitó y está vivo. Resucitó y está vivo, ¿cierto? Amén. Pero Cristo, cuando viene al mundo, Él empieza a ser humillado. Inclusive desde su nacimiento, su vida y su muerte. Porque Cristo cuando viene y nace, Él viene y nace de una mujer.
y de una mujer que muy humilde, de una familia muy insignificante. Multimillonaria, la más distinguida de esos tiempos, pero él escogió elegir la más humilde. Él escogió nacer ¿dónde? En un pesebre. Él escogió nacer en el pueblo y en la región más insignificante, ¿cierto? Él vivió una vida, la vida más humilde. Dice que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Él inclusive en su muerte murió como el peor de los criminales. Cuando usted se pone a ver la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, la vida de Cristo, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, Él fue grandemente humillado, más que todos. Miren, la muerte en la cruz en aquellos tiempos, los hombres que morían en la cruz en aquellos tiempos como crucificados eran los más peores hombres, los más peores criminales. Inclusive los romanos que crucificaron al Señor, ningún romano moría en una cruz, porque para morir en una cruz era algo muy degradante, muy humillativo, y ellos no iban a morir en una cruz porque eso era la peor humillación que podía sufrir un hombre. Pero más sin embargo, Cristo eligió morir en una cruz como el peor de los pecadores, sin Él siendo pecador. Sino, ¿quién merecía esa muerte? Nosotros lo merecíamos. Pero ahora lo que viene es que Él no se quedó en la tumba, sino que ahora viene la glorificación ¿de quién? De Cristo. La ascensión, su glorificación, su ascensión, ¿verdad? Su trono. Antes de que viniera Cristo, ¿dónde estaba Cristo? En su gloria. Dice, Él siendo como Dios no se aferró al ser igual a Él, sino que Él se despojó. Y después de su muerte vino otra vez a recibir su gloria, a recibir toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra, todo juicio y toda autoridad. Él vino como el Cordero en ese tiempo y después va a volver como ¿quién? Como el león. Como el león, a juzgar, ¿verdad? Bueno, hermanos, mirando esto, cuando salimos el viernes a compartir la palabra, gracias al Señor que el Señor nos permitió ir a hacerlo, amén, que el Señor nos concedió hacerlo, el Señor puso esa gracia y pudimos ir a compartirle a varios, gracias al Señor. Y hace poco estábamos leyendo, pues yo le doy gracias al Señor porque Dios en su misericordia, en su bondad, el Señor me ha dado, digamos, una esposa, gracias a Dios. Me ha dado una esposa que el Señor la ha transformado, el Señor le ha dado mucho temor por él, el Señor le da mucho temor hacia él para que se preocupe por las cosas de él. Y he estado orando también para que pongan sentir en mis hijos, y yo veo también que ellos son niños que yo los veo preocupados por la palabra, preocupados, y ellos son los que me acompañan a hacer esto, amén. Gracias a Dios porque el Señor no me deja solo, amén. El Señor no me ha dejado solo y obviamente Él va conmigo. Y a ellos no les da temor, a ellos no les da miedo. Y yo digo, yo a mi edad, esos niños, yo no sabía qué era eso, ni lo hacía. Gracias al Señor que esos niños se levantan con ese temor, amén. Hermoso. Y yo digo, en cierto modo, a veces soy privilegiado más que otros hombres. Porque yo he conocido hombres de Dios que han entregado todo
y que no tienen una esposa y no tienen unos hijos que lo apoyan, sino le toca prácticamente solo, es solo, porque nadie lo acompaña. Eso mismo dijo Pablo. Pablo dijo, todos me han abandonado. Pablo, el mismo Pablo dijo, todos me han dejado, nadie me ha acompañado, solo Dios ha estado conmigo. Amén. El mismo Cristo dijo que a él lo habían abandonado. Amén. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿quiénes lo abandonaron? Todos lo abandonaron. Entonces el siervo de Dios muchas veces sufre el abandono de todos, pero el siervo de Dios siempre cree que le está sirviendo a Dios. Yo soy un hombre y le doy gracias al Señor porque cada día Él me ha hecho entender y comprender cada día tras día lo real que es Dios, lo vivo que es Dios, y que yo y ustedes un día nos tenemos que presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas, y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, y cada quien obtendrá su galardón y cada quien tendrá su recompensa. Y leíamos no sé qué noche con los niños y las niñas y estábamos leyendo la palabra del Señor en el sembrador, la parábola del sembrador. Y ellas preguntaban, ¿cómo así la palabra del sembrador? ¿Qué es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Cuáles son los terrenos? Y la palabra del sembrador nos habla de 4 terrenos. Un solo terreno de esos es el terreno fértil, el terreno que agrada a Dios, el terreno que produce a 30, 60 y a 100. Los otros terrenos pedregosos, los otros terrenos de espinas, el otro terreno que es el camino. Son terrenos donde no produce la palabra, donde no produce nada, ¿cierto? Mas sin embargo, ¿qué es lo que hace el sembrador? El sembrador va y riega, ¿qué? La semilla. La semilla. ¿Y quién se encarga de dar el crecimiento? Dios. Yo soy responsable y usted es responsable por regar la semilla. ¿Y quién es el que es responsable de darle salvación? Dios. Entonces, usted es responsable de regar la semilla. Y Dios es el que da el crecimiento. Entonces, no hay que desanimarnos, hay que continuar, hay que seguir. Miraba un hombre misionero en la India, y el hombre era un pastor y era zapatero, era pastor y era zapatero, y el hombre ejercía su pastorado, su trabajo, pero el hombre tenía un sentir en la misión. Y un día le dijo a su esposa y a sus hijos, a sus 3 hijos, a sus 2 hijos, y la esposa estaba embarazada, dijo, me tengo que ir de misionero. Y la esposa no quería, decía, no, ¿por qué? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? No sé, pero el Señor me dice que tengo que ir. La esposa no quería, ya no tenía el sentir. Ellos van y su esposa muere y su hijo muere en la India. Y la esposa antes de morir le reclamaba, ¿por qué nos trajiste a morir de hambre? ¿Por qué nos trajiste a que mi hijo muriera? Volvámonos. Y él decía, no me puedo devolver. Me tengo que quedar aquí porque Dios me trajo por una misión. Y nadie se convirtió. Hasta los 7 años de ese hombre estar allá, un hombre se convirtió. Después se convirtió otro y el segundo lo mataron. Y con el tiempo, a los años, usted ve el fruto que dio esa misión que hizo este hombre. El fruto, lo grande que hizo este hombre en ese lugar. Hizo hasta colegios, hizo orfanatos, hizo iglesias, o sea, construyó tanto después de tantos años. Este hombre siempre le creyó al Señor diciendo, yo sé que sirvo a un Dios. Y yo sé que Dios es vivo, y yo sé que Dios es real, y yo sé que tengo que servirle al Señor. Amén. No importa lo que pase. Amén. Que el Señor despierte en nosotros espíritu y cada día nos dé fuego, pasión por esto. Amén.
Hermano, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios. Este capítulo es el capítulo que trata de la resurrección de los muertos. Algo que se celebra hoy y algo que usted esta tarde va a entender y va a conocer. No sé si alguien lo ha leído, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pido que en esta tarde estemos muy atentos, muy despiertos y vamos a leerla y te pido, Padre, que nos instruya, nos guíe, nos redarguya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen Biblia? Bueno, vamos a ir leyéndola muy atentamente. Vamos a leerlo todo porque es muy largo. Tiene 58 versículos. En esta tarde venimos a eso. ¿A qué? Amén. Al aprender y a leer la palabra del Señor. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? El cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Este es el primer versículo. ¿Qué dice Pablo? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Además, hermanos, yo les declaro, les pronuncio, les anuncio, les proclamo como una voz el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién me dice qué significa el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, muy bien. Las buenas nuevas. Esto era lo que decía Pablo. Además, hermanos, os declaro, les pronuncio, les anuncio las buenas nuevas. Hermano, ¿cuáles son las buenas nuevas? Miren lo que Pablo empezó a predicar. El punto de estos hombres predicadores era esto: las buenas nuevas. Ellos salían corriendo, salían a anunciar por todos los lados y anunciaban a sus iglesias las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Que el rey ha vencido, que el rey ha resucitado, que él ha obtenido la victoria. Ya no estén tristes, porque Cristo ha vencido, porque Cristo venció la muerte, porque Cristo venció el que nos oprimía, porque Cristo venció el que nos condenaba, porque Cristo ha apaciguado la ira de Dios y el enojo de Dios, y hoy tenemos ya paz para con Dios. ¿No le parece eso a usted una buena noticia? Que por medio o a través de Cristo el Señor ya no esté enojado con usted. Bueno, si usted está reconciliado con Cristo, y si no, pues el enojo de Dios está sobre aquellos que no han creído en Cristo. ¿Usted lo han visto de esa manera? ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa que Dios esté enojado con el hombre? ¿Usted significa qué quiere decir que Dios lo haya excluido de su gloria? Que Dios lo haya echado de su gloria. Muchos están llorando hoy en día. Me echaron del colegio, me echaron de la universidad, y duele, ¿verdad? Me echaron del trabajo y están tristes. Me quitaron la herencia, me destituyeron, me eliminaron del grupo, me eliminaron del WhatsApp. Y están tristes por eso. Ahora póngase a pensar cuando Dios le dijo: te eliminé de mi reino. Así está el hombre sin Dios, destituido de la gloria de Dios. Esta es la más terrible condición y lo más terrible, la más terrible tragedia que le puede pasar a un hombre en el mundo es que el Señor lo destituya de su presencia. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra y siempre hemos dicho esto: que Dios te bendiga, ¿cierto? Que Dios te guíe, que Dios te proteja, que Dios te guarde.
Que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. Lo contrario a esto es que Dios te maldiga, que Dios no te mire con favor, que Dios te trate duro, que Dios no tenga compasión de ti. Esto se trata de ser excluido de la gloria de Dios, que Dios no te mire con misericordia. Entonces así estaba el pueblo, y entonces ellos decían: ahora les traigo la buena noticia, porque Cristo ha vencido y ahora Dios ya te mira con misericordia. Dios ya te mira con buenos ojos a través de Cristo, el cual también recibiste. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio? Amén. ¿Cuántos la han recibido? ¿Sí lo han recibido? Amén. Y el otro, en el cual también perseveráis. Tres cosas hay aquí. ¿Lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han recibido? ¿Y están perseverando en él? Dice eso. De esto se trata. Si tú lo recibes, si tú lo oyes y no lo recibes, de nada sirve. Si tú lo oyes, lo recibes y no perseveras en él, tampoco le sirve para nada. Tienes que oírlo, tienes que recibirlo y tienes que ¿qué? Que perseverar, caminar, buscar en él, vivirlo. Amén. Porque si no lo vives, si no perseveras en él, mire lo que dice el 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no has creído, en vano. ¿Sí leyeron el 2? ¿Qué dice Pablo? Si retiene, ¿qué es eso? Si tú la recibes y la guardas, la atesoras, la tienes ahí y no la dejas ir, eres salvo. Y si no, estás creyendo en vano. Tenaz, hermano. Eso es algo muy confrontante, esto es algo muy exhortativo, lo que Pablo está diciendo. Si usted no retiene la palabra, sino que simplemente la oyes, pero no la crees, no eres salvo. No eres salvo. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Qué es lo que dice Pablo? Primeramente os he enseñado lo mismo que así recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por qué? Por nuestros, no por los pecados de Él, sino por los pecados de ¿quiénes? De nosotros. Y luego, ¿por qué? ¿Es que acaso el pecado es algo malo? Imagínense que el pecado es tan terrible, el pecado es tan malo, que el mismo Cristo tuvo que morir por él. ¿Y por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados? ¿Y por qué nosotros mismos no? ¿O por qué no había otra ofrenda? ¿Por qué no había otra manera de pagar el precio del pecado, sino solo Cristo? ¿Alguien me puede responder esto? ¿Por qué Cristo tuvo que pagar el precio? ¿Y por qué el precio del pecado no se pudo pagar de otra forma? ¿Por qué creen ustedes? ¿Acaso por qué dijimos, bueno, no es necesario que Cristo muera? ¿Para qué vas a morir? Pues hagámoslo de otra manera. ¿Pero por qué Cristo tuvo que pagar el precio? ¿Por qué creen ustedes? ¿Acaso no había otra manera? No había otra manera. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Que el pago del pecado es ¿qué? La muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor dice que la ofrenda por el pecado debía ser una ofrenda ¿qué? Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Debería ser una ofrenda ¿qué? Perfecta, una ofrenda que agradara al Señor. Por eso la ofrenda por el pecado tenía que ser de esa manera, que nadie podía pagar ese precio tan alto que es el pecado. ¿Cuánto vale un pecado? ¿Cuánto vale una mentira que nosotros digamos?
¿Cuánto vale un homicida? Vale mucho, ¿verdad? O sea, hermano, a nosotros no nos alcanzaría el dinero de todo el mundo para pagar el precio del pecado que nosotros cometemos. Usted y yo no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Si usted está descansando creyendo que usted va a poder pagar el precio de su pecado, si usted cree que va a entrar al cielo sin haberse acogido al sacrificio de Cristo, no podrá ser. Porque tal vez muchos dicen, pues yo voy delante del Señor y yo voy y le digo, Señor, yo hice muchas obras. Y el Señor dice, pues aquí están sus pecados. ¿Qué cree que vale? ¿Qué cree que va a pesar más? ¿Nuestras obras o nuestros pecados? Nuestros pecados van a pesar más. Entonces, y que fue sepultado, dijo Pablo, el 4, y que resucitó al tercer día. ¿Sí estamos leyendo o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué dice Pablo? ¿Que se quedó en la tumba? No. ¿Que murió para siempre? Él dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras? Las Escrituras en el Antiguo Testamento decían que el Cristo moriría, pero que el Cristo resucitaría al tercer día. Estas mismas palabras le dijo Cristo a Pedro y a sus discípulos. Me es necesario ir a Jerusalén y me matarán, pero al tercer día yo resucitaré. Esto es hermoso, hermano. ¿Y que apareció a quién? El 5, vamos leyendo. Y que apareció a Cefas. ¿Y después a quién? A los 12, o sea, a los 12 discípulos. Y después apareció a quién? A más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermano, cuando Pablo estaba predicando esto, él estaba predicando a gente que todavía vivía y podía dar testimonio de lo que había sucedido. Ellos decían, mire, si ustedes no me creen que Cristo resucitó, vayan y pregúntenselo a todas esas personas que lo vieron con sus propios ojos. Muchos estaban en ese día cuando Cristo subió ¿a dónde? A los cielos en una nube. Y dice que bajó un ángel y dijo, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Cristo que fue llevado al cielo, ese mismo regresará. Muchos pudieron ver ese día. Muchos vieron a Cristo subiendo a los cielos. Muchos vieron a Cristo de nuevo cuando se levantó de la tumba. Caminaron con Él, comieron con Él, vivieron con Él muchos días más. Y Pablo dice, muchos ya lo vieron y otros ya han muerto también. Hermano, hay muchos que niegan la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y hay muchos que creen que Cristo no ha resucitado. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿cree que Cristo resucitó? ¿Ustedes los que están aquí creen que Cristo resucitó o no? Claro que sí. Pero debemos creerlo de corazón, que Él vivo y está presente. Yo no puedo decir, Cristo resucitó y... sí, Cristo sí resucitó. Y yo viva como si Él no resucitara. Viva completamente como un pecador. El que cree que Cristo resucitó vive obediente a Cristo, porque sabe que Cristo va y que Cristo ¿qué? Viene. Mire, muchos niegan la resurrección de Cristo. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hace una persona para saber que un hecho es real? Que un hecho es real o que algo sucedió. Confirmándolo ¿de qué manera? Viendo, muy bien, que yo esté como presente. Yo puedo decir, hace 8 días allí en el parque hubo un estrellón y se mataron 2 hombres. Y después vienen y se lo comento meses después a alguien y esa persona dice, pues, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí. El hecho de que yo no esté ahí quiere decir que no exista.
¿Qué quiere decir? Si existe, claro, pero es decir, pero yo no estuve ahí, yo no creo porque yo no estuve, yo tengo que verlo. Pero hermano, ¿cómo hacemos para devolver el tiempo, para que usted esté allá? Si usted no estuvo ahí, pues la verdad eso no quiere decir que no exista. ¿Cómo hago yo para comprobarle a ese hombre? Si ella no puede estar en ese tiempo real. Confirmando con otras personas, por testimonio de quién. Esto era lo que decía Pablo, mire, vaya y pregúntenle a los otros a ver qué le van a decir. Hoy en día eso es un testimonio. Usted no estuvo ahí, usted dice, no, yo no creo en la resurrección porque eso hace muchos años atrás y yo no sé si existió. Bueno, confírmelo con la historia, confírmelo con los testimonios. Y es algo, imagínese, de los 12 apóstoles y aún después de todos los otros hombres, ¿cómo murieron los 12 apóstoles? ¿Usted sabe? No hay capacidad estaba de cabeza y otro encerrado. Aserrados, crucificados, lo echaron a las fieras, los fritaron, los quemaron. Yo le pregunto una cosa a ustedes, pongan atención. ¿Usted cree que uno sería tan ingenuo de yo estar creyendo en una mentira, en algo que es mentira, y me lleven un día y me digan, lo voy a echar a ese fuego que arda? Y yo digo, no, yo me retracto porque yo que realmente lo que yo estoy diciendo es mentira, yo me retracto. Pero estos hombres se dejaron hacer todas estas cosas y siguieron diciendo, es real que Cristo existe. ¿Usted cree que alguien se va a dejar crucificar, quemar por una mentira? No. Entonces estos hombres, ¿por qué lo hicieron? Porque no era mentira, sino era ¿qué? Era verdad. Póngase a pensar en esto. ¿Será que alguien va a morir de esa manera por una mentira? No. Entonces es real la resurrección de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces dice, y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo, a mí también me apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren, hermanos, ¿qué dice el 12? Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Hermano, miren, en aquellos tiempos y en los tiempos de hoy, como les decía ahorita, hay muchas personas que niegan y no creen en la resurrección de Cristo. Y por eso tampoco creen en la resurrección de los muertos. Inclusive personas dentro de la iglesia. Y entonces, él decía, si ustedes creen que hay resurrección de los muertos, acuérdense, hermanos, que hay una secta llamada los saduceos. Hoy también están, creo que, los testigos de Jehová. E inclusive hay muchos cristianos, supuestamente cristianos, digámosles, no merecen llamarse cristianos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. ¿Ustedes creen que va a haber resurrección de los muertos? Amén. O sea, que mi cuerpo, su cuerpo, un día va a resucitar o no. Claro. ¿Lo cree fielmente? Amén. ¿Sí o no? Amén. Bueno, entonces ellos decían, por eso un día se le acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús,
Si usted, Jesús, dice que hay resurrección de los muertos, cuando nosotros resucitemos, y si una mujer tuvo un marido, y ese marido murió, y después murió el otro, y se casó con su hermana, con su hermano, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, hasta 7, cuando en la resurrección de los muertos, ¿quién va a ser la esposa de él? Para acorcharlo. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, bueno, algo que usted puede mirar y decir, bueno, es muy imposible que llegue hasta el 7º hombre, porque créanme que el tercer hermano dice, esta mujer ya mató a 2 hermanos míos, yo ya no me voy a casar con ella, yo me voy a escapar y me voy a casar con otra. Y no, claro, ¿cómo va a ser eso, no? Entonces es una pregunta muy forzada la que ellos hacían. Entonces, lo otro es que Cristo le dijo, en la resurrección de los muertos, no nos casaremos y se darán en casamientos, sino que seremos como los ángeles, no igual que los ángeles, sino como los ángeles. Todos ya seremos un número completo. El Señor ha querido decir, bueno, mis elegidos son tantos millones de personas, ese número, ya. Por eso no va a haber, ¿qué? Una reproducción. Vamos a ser como, ¿qué? Como hermanos adorando al Señor. ¿Sí? Entonces mire que si hay resurrección de los muertos. El mismo Cristo lo dijo. Entonces Pablo decía, si usted no cree en la resurrección de Cristo, entonces tampoco cree en la resurrección de los muertos. Y si usted no cree en la resurrección de los muertos, tampoco puede creer en la resurrección de Cristo. O sea, el cristiano debe creer firmemente y fielmente que hay resurrección de nuestros cuerpos porque Cristo ha resucitado. ¿Amén? Y vamos a leer el 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esto decía Pablo, si Cristo no resucitó, mi predicación es que vana, no sirve para nada. Y si Cristo no resucitó, vana también es su fe. Si usted es cristiano y no cree en la resurrección de Cristo y no cree en la resurrección de los muertos, su fe es vana. No eres cristiano. Y si un predicador no cree que va a resucitar los muertos y no cree que resucitó Cristo, vana también es su predicación. Porque debemos creer fielmente que vamos a resucitar y que Cristo resucitó y que vamos a presentarnos delante de Dios. Amén. Y que Cristo vendrá otra vez. Y que Cristo no está en una tumba, que Cristo vive, que Cristo está como presente todos los días en nuestras vidas. Y si somos hallados falsos testigos, dice el 15, y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. ¿Nosotros somos testigos de quién? De Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Por eso decía Pablo, pues entonces nosotros venimos a ser también falsos, ¿qué? Porque nosotros estamos testificando, estamos hablando, estamos enseñando que Cristo ha resucitado, que Dios lo ha resucitado. Pero si esto no es así, entonces nosotros somos testigos, ¿qué? Falsos. ¿Cierto? ¿Qué es un testigo falso? Que dice que pasó tal accidente o que pasó tal incidente y resulta que eso no ha pasado. ¿Cierto que sí o cierto que no? ¿Verdad? Pero entonces lo que Pablo dice, entonces yo sería un falso testigo. Porque yo estoy diciendo que Dios resucitó a Cristo y si no hay resurrección, entonces yo soy un testigo falso. Pero yo lo vi con mis propios ojos, dice. Entonces por eso yo puedo testificar que esto es verdad, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Leamos, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Amén. ¿Sí entendemos lo que dice ahí? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque algo que hizo Cristo con su muerte y con su resurrección fue que darle muerte al pecado, darnos la victoria sobre el pecado, limpiarnos de nuestra maldad. Entonces él dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros seguimos siendo ¿qué? Unos pecadores. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa el 18? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué significa eso? ¿Murieron qué? Para siempre. ¿Qué significa dormir en Cristo? Hermano, yo creo que no están poniendo atención. Y por eso, como empezamos hablando la palabra, si usted oye, no la recibe y no la practica, su fe es falsa y su fe es vana. Es vana, dice. Dice, la oyes, no la recibes y no la vives. Si usted la escucha y no la entiende, si no la pones, dice, vano es lo que escucha, vana es vuestra fe y has creído en falso y por lo tanto no eres salvo. ¿Qué significa que durmieron en Cristo? Ellos decían, bueno, y entonces nosotros somos cristianos, nosotros profesamos una fe y nosotros hemos creído en Cristo y nosotros le hemos servido a Cristo y hemos muerto por Cristo y hemos entregado todo por Cristo, hemos dejado todo por Cristo, morimos por Cristo y nos mataron o nos dio una enfermedad y nos morimos creyendo. Dormir en Cristo es morir creyendo en Cristo. Hay personas que mueren sin Cristo y hay hombres que mueren con Cristo. Hay hombres que todos los días están muriendo sin haber creído y sin haber recibido al Señor. Por lo tanto, esos hombres mueren en condenación. Pero los que mueren habiéndose arrepentido son personas que mueren en Cristo. Y entonces ellos decían, ¿y estos que murieron diferente a los demás? Porque hoy muchos murieron en una cantina, murieron fornicando, murieron en vicio, murieron en fornicación, murieron en adulterio, murieron robando, murieron hurtando, murieron haciendo el mal y otros se han cohibido de todas esas cosas. Han vivido para Cristo y han muerto haciendo el bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Ellos decían, si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no ha resucitado y hay personas que han muerto con una fe sólida, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué vivir bien? ¿Para qué vivir piadosamente? ¿Para qué vivir con una fe genuina? Si morimos y no vamos a resucitar, pues ¿para qué? Entonces ellos decían, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿no van a resucitar más? Entonces ¿para qué se portaron bien? Si simplemente vivieron, se cohibieron, dijeron la verdad, sufrieron, padecieron, tenían tanta plata y dijeron, no, pues yo con esa plata me puedo desordenar, pero más bien la guardo y la invierto en la obra de Cristo, hago buenas obras. Pues mejor hubiera cogido esa plata y me la hubiera gastado en mis deleites. Se cohibieron de eso y los echaron a un hueco y ahí van a morir para siempre. ¿Tiene eso sentido? Ellos decían, pues no hay esperanza entonces. Portémonos mal entonces. Entonces Pablo decía, si eso es así, ¿entonces qué? Entonces Pablo ponía ese ejemplo. Entonces los que hicieron lo bueno y murieron y se van a quedar enterrados para siempre. No, hermanos, decían, no es así, porque hay una gloria, hay una esperanza para ellos.
Amén. Hermano, eso arde mi corazón en alegría, porque yo sé que todo lo que haga para el Señor y un día me mueran y lo entierren, yo sé que el Señor me va a resucitar de ahí. Y ahí cuando me entierren, ahí no va a quedar todo. Obviamente, debe tener cuidado aquella persona que hoy no ha creado en Cristo, no obedece a Cristo, porque va a morir y obviamente sí va a perecer para siempre. Miren lo que dice el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien tiene otra versión de esta? Para que lea el 19, Yuleska, ¿qué dice? ¿Qué dice Yuleska ahí? Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Amén. ¿Lo puedes entender? Lo que Pablo decía. Si nuestra esperanza es solo para esta vida, eso, muy bien, para esta vida, y no tenemos esperanza de resucitar, somos los más dignos de lástima, porque somos los más menospreciados, somos los menos importantes. Mire, los cristianos son los más menospreciados, los cristianos son los más dignos de lástima, son aquellos que dicen, oiga, pero ¿por qué no se divierte? Ayer un señor me decía eso. Estábamos para una casa y nos decía, va a salir aquí lleno de agua, decía. Y que porque no se tomaba trago. Y él lo ve a uno como que si uno estuviera aburrido y decía, oiga, está desperdiciando su vida. Está desperdiciando su vida, está desperdiciando el tiempo. Mire cómo allá esos toman y se emborrachan y usted solo agüita, no. Decía, va a salir, ojo, se estrella aquí para allá, decía. Porque iba lleno de agua. Y la gente lo ve así. ¿Y qué tal que no hubiera resurrección de los muertos? Diría, no, la verdad digno de lástima, porque vivieron una vida ahí aburridos, conviviéndose, orando, leyendo la palabra, cantando y para Dios, mientras nosotros nos gozamos. Entonces yo que dije, si vivimos solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima. Pero la gran diferencia es que nosotros creemos que Cristo resucitó. Amén. Y que hay resurrección de los muertos. Y que en ese día los dignos de lástima van a ser ellos. Y los dignos de honra y gloria, nuestro Señor Jesucristo nos va a recompensar y nos va a decir, mire, bienaventurado, feliz, gozoso, y nos vamos a gozar por la eternidad. Amén. Amén. Qué hermoso. Dice, el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Amén. De los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia, Cristo es el primero. Hermano, mire, algo para ir rápido. Hermano, antes de que viniera Cristo, ¿se conoce que resucitaron personas? No. Después de que vino Cristo, resucitó, Él fue el primero que resucitó. Y con Él, ese día que Cristo resucitó, dice la palabra, que resucitaron ¿quiénes? ¿Usted ha leído eso en la palabra? ¿Alguna vez lo han leído? Que el día que resucitó Cristo, muchos salieron de sus tumbas y fueron a sus familiares, tocaron las casas y visitaron sus familiares. Y la gente decía, este hombre fue el que se murió tal día y mírenlo ahora aquí. Y después se fueron al cielo. ¿Sí han leído eso? No. Deben leerlo. Eso está en la Biblia, búsquenlo en Mateo. Dice que cuando Cristo resucitó, ese día muchos se levantaron de sus tumbas y fueron y visitaron a sus familias y anduvieron por las calles. Y aún con eso muchos siguieron incrédulos, decían, ¿cómo así? Hermano, la resurrección va a ser real, porque Cristo resucitó. Dice, porque tanto, el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre resucitó, por un hombre, la resurrección de los muertos. Amén. Esto es un gran ejemplo que pone
Pablo debatiendo este tema, predicando este tema. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Por cuanto por un hombre, ¿por cuál hombre entró el pecado? Muy bien. Y entonces, por cuanto por Adán entró por un hombre, primicias es el primero. Él es el primero que resucitó, Jesús. Y como Él es el primero, por Él todos irán a resucitar. Entonces dice Pablo, asimismo como por Adán entró el pecado, por un hombre, y por un hombre vendrá la resurrección. Amén. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué dice? Todos serán ¿qué? Vivificados, serán levantados, serán resucitados. Amén. Pero creen que esos todos son los quienes. Todos. Muy bien. Todos. Usted tiene que sacarse eso de usted tiene que sacarse eso que le han metido en la cabeza. Todos serán salvos. Todos son hijos de Dios. No. Todos no. Unos sí son salvos, otros no son salvos. Unos son hijos de Dios, otros no son hijos de Dios. Unos van a resucitar para la vida, otros van a resucitar para la condenación. Pero cada uno a su debido orden. Cristo en las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí vio, hermano? Cristo fue el primero. Después ¿quiénes? Cuando Cristo venga en su venida, Él resucitará ¿a quiénes? A los suyos. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hermano, ahora quiero que vayamos al 29, adelantémonos al 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Sobre qué habla esto? Entonces, ¿para qué se bautizan? Porque en el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Que cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua y es símbolo de que hemos muerto a nuestro viejo hombre y hemos resucitado a una nueva vida. Entonces, ¿para qué se bautizan? ¿Cierto? ¿Amén? Amén. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Decía Pablo, yo soy un mismo ejemplo. Yo a toda hora peligro, a toda hora me buscan para matarme, me apedrean, me ultrajan, me encarcelan y me quieren matar. Mas sin embargo, ¿yo qué? Yo continúo. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué dice Pablo? Cada día muero. ¿Por qué Pablo, hermanos, le voy a hacer una pregunta? ¿Por qué Pablo no temía morir? ¿Por qué Pablo no temía morir? En Cristo. ¿Que iba a qué? A resucitar. Que iba a resucitar, ¿cierto? ¿Por qué la gente le teme a la muerte? No quiero decir ahora que usted diga, yo voy a resucitar y va y se le voltea un carro. No va a hacer eso, ¿no? No. Usted dice, es por la fe, por lo bueno, ¿cierto? No es que, yo creo que voy a resucitar y ponga a buscar ahí un problema, que lo maten o se ponga a hacer cosas indebidas. No, este hombre luchaba por lo bueno, por lo santo, por la palabra del Señor. Decía, no me da miedo, no temo a que me maten. Porque tan pronto yo muera voy a estar en la presencia ¿de quién? De Dios. De Dios. Porque él decía, yo quisiera estar presente al Señor y ausente de este cuerpo. Yo por mí, decía Pablo, yo quisiera irme ya delante del Señor. Yo quisiera estar ya, porque tan pronto yo parta de aquí. ¿Qué dijo Pablo? Le dijo a Timoteo, te encargo la obra porque yo ya estoy listo para el sacrificio. Ya he peleado la buena batalla, mi hora ha llegado, estoy listo para mi partida. Con gozo lo decía, porque de aquí un momentico estaré en la presencia del Señor. Hermano, qué fe tan sólida, ¿no? Que el Señor nos ayude a esto. Dice,
El 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermano, esto es lo que creen muchos. Esto es lo que hacen muchos que no creen en la resurrección de los muertos. Comer y beber, porque mañana moriremos. Coma y beba y disfrute. Y haga lo que se le dé la gana, porque al fin de cuentas mañana vamos a morir. Pero nosotros decimos no, pero vamos a resucitar. Ellos creen hasta ahí, vamos a morir, pero nosotros creemos algo más allá, pero vamos a resucitar. No erréis. Hermano, mire, póngase atención. Los que decían comamos y bebamos porque mañana moriremos eran los que no creían en ¿qué? Dios. En Dios y en la resurrección de la muerte, en la resurrección de los cristianos y en la resurrección de Cristo. Como ellos decían, como no hay resurrección, entonces disfrutemos. Hermano, mire, algo por lo cual muchas personas se identifican en no creer en la resurrección de Cristo y en no creer en la resurrección de la vida es porque vivan de esta manera, comiendo y bebiendo porque creen que van a morir y no van a resucitar. Entonces ellos por eso viven para este mundo, acumulando, disfrutando, comiendo y bebiendo. Pero el que cree en la resurrección dice no, yo tengo que portarme santamente. Entonces esta doctrina, esta enseñanza la estaban dando muchos. Entonces Pablo dice, el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Alguien puede entender qué quiso decir Pablo aquí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las buenas costumbres? La buena enseñanza era esta, que iban a resucitar, que Cristo había resucitado. Pero otros hombres, otros maestros decían, eso es puro cuento, disfruta más bien, coma, beba, hágale en este mundo, que no vas a resucitar, eso es puro cuento. Y por eso Pablo decía, las malas conversaciones, esas malas enseñanzas, el juntarse con esa gente, el convivir con esa gente que le está enseñando a usted que debe divertirse en este mundo y que no va a haber resurrección, eso es mentira. No te dejes meter ese cuento en la cabeza. Siga creyendo fielmente que Cristo resucitó y que usted también va a resucitar. Amén. Amén. Y dice, velad, de 34, velad debidamente y no pequéis, más bien, le dice Pablo, ¿sí vio? Más bien que haga, vele debidamente y no peque, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, esta parte es algo muy duro aquí, porque Pablo está diciendo, más bien velen debidamente, más bien no pequen, porque algunos no conocen ¿a quién? A Dios. Mire, la persona que no cree en la resurrección de Cristo, la persona que no cree en la resurrección de los muertos, bueno, hermano, si usted cree en la resurrección de Cristo y usted cree en la resurrección de los muertos, usted debe vivirlo. ¿Cómo dice Pablo? Andando justamente, dice, velando debidamente y no pecando. La persona que vela debidamente y anda sin pecar es la persona que realmente cree en la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Y aquellas personas, dijo Pablo, para vergüenza vuestra la digo, muchos de ustedes no conocen ¿a quién? A Dios. Es una vergüenza no conocer a Dios. Decía Pablo, es una vergüenza, para vergüenza suya ustedes no conocen a Dios. Pero, dirá alguno, ¿cómo resucitarán a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo es posible que van a resucitar? Esta pregunta se lo hacían muchos. Hay un emperador que cogía a los cristianos y se lo echaba a las fieras.
a los leones, a los tigres, los quemaba, los despedazaba, los descuartizaba y entonces él decía, él se preguntaba esto, decía, esos cristianos tontos que se hacen matar, que se hacen comer de las fieras, que se hacen comer, que se hacen crucificar y creen en la resurrección de los muertos, ¿cómo van a resucitar? Decían. Si un león se comió una pata, otro león se comió un brazo, otra fiera se le comió la cabeza. Bueno, y cuando van a resucitar, ellos dicen que van a resucitar en este mismo cuerpo. Bueno, ¿y cómo van a hacer para reunir todas esas partes? Si inclusive el león, el otro, se murió y se enterró y se lo llevó por allá al agua y todo eso se deshizo por un lado y por otro, ¿de dónde van a reunir todas las partes para reunirlas? ¿Tiene lógica eso? ¿O no tiene lógica? Él decía eso. Y muchos decían esto aquí cuando Pablo estaba predicando. Y muchos creen eso, dicen, ¿cómo es posible que vamos a resucitar? Por eso muchos cogen y dicen, a mí cuando me muera, écheme al horno, quémeme y vuélveme en ceniza y écheme por allá al mar. Porque ya hasta ahí llegué, ya no hay nada más. Y ya hasta ahí acabé y no tengo que dar cuentas a nadie, a Dios. Pero ¿sabe qué? Ellos decían, ¿cómo van a resucitar? Pero no hay que creer en eso, porque es que mire que, ¿acaso Dios no es poderoso? Amén. ¿De qué hizo Dios al hombre? Dice que del polvo, cogió con sus dedos polvo y lo hizo. ¿De qué hizo Dios los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra. Hágase los cielos, y los cielos se hicieron. ¿Acaso Dios no puede llamar otra vez a nuestros pedacitos que queden por ahí y dice, fórmense de nuevo? Y otra vez nos va a hacer. ¿Amén? Amén. Estos hombres, por eso Pablo decía, para vergüenza vuestra, ustedes no conocen a Dios. No conocen el poder de Dios. Ellos decían, pero si es que vamos a morir y nos vamos a deshacer y los gusanos se nos van a comer. Y tal vez nos van a echar a un río y por allá los pescados se nos van a comer. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Acaso Dios no es poderoso? Por eso decía, vosotros no conocéis a Dios, porque dudan del poder de Dios. Dios puede reunir, puede volver a hacer todas las cosas. Amén. Entonces no creas que Dios no nos va a levantar. Dios de nuevo nos va a dar vida. Amén. Un día, ojalá, que nos podamos ver de nuevo. Amén. Hay una historia de un hombre que se le murió su esposa. Un cuento que él inventó. Y él decía, vamos a inventarnos el cuento más triste. Vamos a hacer el cuento más triste en todo el mundo. Y él hizo que un hombre se le muriera la esposa, a su amada esposa que amaba tanto. La amaba con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y la esposa se le murió. Y él decía, ¿y ahora cuándo la volvería a ver? Ya nunca la volvería a ver más. Y lloraba desconsolado. Hasta que un día vino un pájaro y le golpeó en la puerta. Y el pájaro no era una lora, sino era un... no, el negro es un cuervo. Feo. Y le golpeó y el hombre le dijo, ¿hay vida más allá? Porque él venía del más allá, el cuervo. Venía de la otra vida. Y le dijo, estoy tan triste llorando por mi esposa. ¿Hay vida más allá? Y el cuervo le dijo, nunca más la volverás a ver, porque no hay nada más allá. Y el hombre dijo, vete de aquí, porque no quiero escuchar eso. Porque él decía, ¿cómo es posible que yo nunca más la vuelva a ver? Hermano, la esperanza para nosotros, hermano, un hombre decía, cuando
vayas al cielo, ¿qué es lo primero que quieres ver? A Dios. Y decía, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hijo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso eso. Eso lo llena uno de alegría, decir, oiga, realmente. Por eso cuando hay un funeral y muchos lloran, yo sé que sí, porque es un ser querido y nos duele, ¿no? Pero ¿sabe qué nos llena de esperanza a los cristianos? A los cristianos. Lo volveremos a ver. Lo volveremos a encontrar. Nos volveremos, no es la última vez, porque nos volveremos a ver y compartiremos para toda la eternidad con Él. Hermoso eso, ¿no? Ahora si Cristo no hubiera resucitado, no pasaría eso, pero como Cristo resucitó, podemos confiar en eso. Amén. Por eso en los funerales, los verdaderos cristianos obviamente están afligidos por la pérdida de sus familiares, pero cuando ellos saben que mi esposa, mis hijos han muerto en Cristo, dice, me duele, pero sé que un día los volveré a ver. Amén. Por eso, hermano, busque intensamente servir al Señor, que sus hijos, que su esposa, que sus familiares, que todos sirvan al Señor, que se vuelvan a Dios, para que un día se puedan reunir con ellos. De lo contrario, no lo podrán hacer. Dice entonces, pero algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es necesario enterrarlo, es necesario sembrarlo. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de una otra en gloria. Ellos decían, a esta respuesta que da Pablo, a esta pregunta que le hacen a Pablo, él da esta respuesta. A él le preguntan, bueno, Pablo, es que mire, hermano, esto que está enseñando Pablo es una enseñanza que él está haciendo a muchas preguntas, que lo están atacando. Y le dice Pablo está defendiendo, Pablo está predicando la resurrección de Cristo. Y le dice, bueno, Pablo, entonces, ¿cómo vamos a venir? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿En qué cuerpo? ¿Cómo? A ver. Y Pablo dice, necio, una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria del sol. Para que nazca la matica debe sembrarse. La gloria de las estrellas es muy diferente a la gloria del sol. Diciendo con esto que la gloria de aquí es muy diferente a la gloria de allá. Este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo como débil, se enferma, se avieja, se achaca, se acaba, se enferma, se arruga, se muere, se deshace. Pero el otro cuerpo, ¿cómo será? Glorioso. Glorioso, no se va a enfermar, no se va a morir, no se va a envejecer, no se va a cansar. Va a ser un cuerpo glorioso, o sea que la gloria de aquí va a ser muy diferente. Si aquí muchas veces nos gloriamos de nuestro cuerpo y decimos qué bonito estamos y qué fuerte estamos y nos sentimos a veces bien, ahora qué más será allá, cuando nunca nos enfermaremos, nunca moriremos, nunca nos cansaremos. ¿Cómo será esa gloria de ese cuerpo? Muy hermosa, ¿no? Decía, pues así va a ser el cuerpo después, en esa gloria. Porque Cristo resucitó en esa gloria. Amén. Al Señor sea la honra y la gloria. Amén. Dice, y el 42, ya vamos acabando. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se nace en
incorrupción. Amén. Entonces por eso Pablo decía, es necesario que moramos, es necesario que nos entierren, porque se siembra en corrupción, en lo corrupto, y se nace en incorrupción, o sea, sin pecado, sin mancha, sin muerte. Hermano, ¿cree usted que la resurrección de Cristo es algo muy importante? ¿Cree que la victoria de Cristo es muy importante, hermanos? Y, mire, la vida de nosotros no es en esto temporal que vemos. Es en esa piensa en esa resurrección, piensa en esa vida más allá. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Si vio la diferencia entre los dos, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. El cual es celestial, también en los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. ¿Qué entendemos? Este cuerpo corrupto no puede heredar ¿qué? La vida eterna. No puede heredar lo incorrupto. El cuerpo terrenal, el cuerpo corrupto, no puede heredar el reino de Dios. Necesita ser un cuerpo como incorruptible. Por eso morimos y el Señor nos transforma en un cuerpo glorioso para poder heredar el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos solo se entra puro y limpio de corazón. ¿Quién hace esto, hermano? Dios. Cristo. Cristo transforma ese cuerpo, Cristo transforma esa vida para que podamos ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Y dice el 51, he aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Amén. A ver, ¿qué quiere decir aquí? Resulta y pasa que está hablando de la segunda venida de Cristo. Amén. Del regreso de Cristo. Y entonces estábamos hablando de la muerte física, nos entierran. Pero ahora dicen, bueno, y los que están enterrados, y si Cristo viene y los que no hayan muerto, entonces ¿qué va a pasar? Otra pregunta. Ellos están enterrando y bueno, van a nacer en incorrupción, y bueno, y los que no, entonces no hemos muerto, ¿nuestro cuerpo qué? Y el Señor dice, pues venga un momentico, porque cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos va a transformar nuestro cuerpo. Muy bien, dice, aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es? ¿Cuánto te gastas en un abrir y cerrar de ojos? Mire el poder de Dios. Ahora calcule el poder de Dios, hermano. Por eso decía Pablo, para vergüenza vuestra, ustedes no conocen a Dios. Si Dios, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto dura eso? En ese momento, en ese pequeño momento, Él emana un poder con el cual transformará a las personas. Así, las transforma, las cambia. Les cambia el cuerpo corrupto por un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Dice, en una brisa, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Ellos resucitarán y los que no estén muertos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal
se vista ¿de qué? De inmortalidad. Hay una transformación, una metamorfosis. Amén. Como sucedió en lo que sucede o lo que sucedió en nuestra conversión. Amén. Que Cristo nos convirtió, nos transformó de hombres pecadores, de mujeres pecadoras, ¿a qué? A personas espirituales, santas. Cambió nuestra naturaleza, cambió nuestros corazones, cambió nuestras mentes. Amén. Algo que nosotros no podíamos hacer. Entonces dice ahí en 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Cuando eso suceda, dice, se cumplirá lo que dice la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta, el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Amén. Amén. Dice que en ese día, en ese tiempo, los muertos, ¿qué van a hacer? Los muertos en Cristo, ¿qué van a decir? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿Cierto? ¿Dónde está aguijón o tu victoria? Porque no me puedes retener. ¿Cierto? Porque cuando Cristo nos llame, la muerte no va a tener potestad, no va a tener autoridad para decirte quédate ahí, sino va a decir, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder que no me puedes retener? Porque a mí el que me llamó es Cristo. Amén. Por eso Cristo no lo pudo retener la muerte. Por eso Cristo no se quedó en una cruz. Por eso Cristo no se quedó en una tumba. Porque Cristo venció la ¿qué? La muerte por nosotros. Amén. Venció el pecado por nosotros. El pecado nos mataba, pero Cristo nos dio la libertad. La muerte nos tenía cogidos, pero Cristo nos dio la libertad sobre la muerte, sobre el pecado. Amén. Por eso los que morimos en Cristo, los que creemos en Cristo, seremos resucitados. La muerte no tiene potestad ¿sobre quién? Sobre nosotros. Así es que si morimos, ¿qué pasa? La muerte no nos va a poder retener. Amén. Y el 57, más gracias sean dadas a Dios. Amén. Y termina así, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, que nos da la victoria. Él nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria sobre la muerte? ¿Quién nos da la victoria sobre el pecado? Gracias a Dios, porque por medio de Él tenemos la victoria. Hermano, el pecado nos mataba, la muerte nos detenía. Por eso Pablo empezó predicando 1 Corintios 15. Les anuncio la buena nueva de salvación. Que Cristo ha vencido el pecado, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha vencido al acusador. Y ustedes ya tienen la victoria. Y ellos ya no tienen poder sobre ustedes. Ahora, esto se hace efectivo ¿para quiénes, hermanos? Para los que creen, para los que confían, para los que creen en todo corazón en Cristo, se arrepienten de sus pecados y sirven a Cristo, como dice el Señor, porque todo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Amén. ¿Lo cree usted en su corazón? Amén. El 58 y último. Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué dice ahí? Firmes y constantes. ¿Qué tiene que hacer ahora usted? ¿Qué tengo que hacer ahora yo que escuché este mensaje? ¿Estar como? Firme y constante. ¿Qué es constante?
Lo opuesto, lo contrario a inconstante. ¿Qué es inconstante? Que estoy para aquí, que estoy para allá, como las olas del mar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hoy sí existe Dios, no. ¿Le creo a Dios? No le creo. ¿Le sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Adoro a Dios o no? ¿Me entrego a Dios o no me entrego a Dios? ¿Será que Dios existe o no existe? No, claro que existe. Claro que debes creer en Dios y le debes servir. Porque ya has escuchado que esto es real. Amén. Y entonces dice, así que hermanos míos, estad firmes. No se dejen mover, ¿verdad? No se dejen mover de su fe, no se dejen mover del cristianismo, no empiecen a dudar que si mañana, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo esta situación, me pasa aquello, me pasa lo otro, y yo creo que no, Dios existe, amén. Y que si te mueres, ¿qué pasa? Pues que va a resucitar, amén. Y que nos vamos a encontrar, amén. Y que la muerte no lo va a retener. Y que Cristo le dio el poder sobre el pecado y sobre la muerte. Así que hermanos, estar firmes y constantes, creciendo, amén. ¿Sí vio? ¿Qué es estar firme y constante? Estar como creciendo. Entonces, ¿estás firme en el Señor? Sí. ¿Eres constante en el Señor? Sí. Pero nunca me comprometo con Dios. Soy muy indeciso. Ahí sirvo a Dios, ahí como por servir, ahí desanimado, ahí con pereza. Hermano, miren lo que dijo Pablo antes. Yo todos los días sufro muerte, todos los días me peleo con las fieras. No importa, estoy constante, estoy firme en el Señor. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre, amén. ¿Qué es firme y constante? Que estés creciendo en la obra del Señor. ¿Has crecido usted en el Señor? Amén. ¿Si has tenido un crecimiento? ¿Sí? Amén. Que esto sea así. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo termina diciendo esto? Que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Porque vamos a ¿qué? Porque vamos a resucitar. Y lo que tú hiciste, ¿qué va a pasar? Ese día cuando resucites y estés delante de Dios, el Señor te va a decir, siervo fiel, sierva fiel, hombre fiel, hiciste lo que yo te mandé a hacer, por tanto entrad en el gozo de mi Señor. Amén. Amén. Mire, como la vez pasada que le dije, todo lo que usted haga para el Señor se lo va a recompensar. Hermano, pongamos el gran ejemplo. ¿Cuánto hizo Dios por nosotros? Mucho. Entregó su vida completamente, hasta su última gota, sin Él merecer la muerte. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo se hace realidad? ¿Cómo se hace realidad la vida eterna o la resurrección de los muertos en nosotros? ¿Cómo empezó Pablo diciendo? Pongamos de pie. ¿Qué dijo? Si oyes, acuérdense las tres, si oyes, lo recibes y perseveras. Amén. Si no, no. Si hoy usted oyó esto y se va y no lo pone por práctica, no te sirve de nada. Si usted hoy lo oye y lo recibe y te aguanta hasta la mitad de semana, tampoco. Porque si es así, uno recibe la palabra y le aguanta 1, 2, 3 días y ya como que no, tiene que ser para siempre, dice Pablo, persevere hasta el último. Esto se trata de esto. ¿Cómo se trata la resurrección? Que usted reciba el mensaje, crea en el Evangelio, crea en la muerte y la resurrección de Cristo de todo corazón. Amén. Amén.
Bueno, hermano, vamos a darle gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta tarde, Señor, por este mensaje, por su muerte, por su resurrección, por su vida, Señor Dios. Gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén, Señor. Hermano Oscar, ¿me hace el favor? Ora por las ofrendas. Claro. Señor, en este día ponemos en tus manos, Dios, esta ofrenda, Dios. Recíbela, Señor, para tu obra, Dios. Que cada uno coloque, Señor, que coloque en nuestros corazones, Señor, ese deseo, Dios, de dar para tu obra, Dios. Gracias te damos, Dios. En esta semana te pedimos que nos bendigas de una manera especial, Señor. Te damos gracias a ti en este día, Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, Dios.